Buenos días. Me disculpa, chiquillos, por haber llegado retrasado. ¿En qué tal? No sabía dónde estaba la secretaria. Casi que me voy a ir a otra cosa. Pero ahora ya sé que tenemos entonces 3 salas distintas. Nosotros estábamos conversando, yo ayer, el día miércoles, cuando terminé la clase, me fui preocupado, muy preocupado. ¿Por qué? Porque avancé 5 días. No avancé nada. Es una clase de otra cosa, ¿ya? Que finalmente nos fuimos desviando y fuimos hablando de unas cosas que son importantes, que son necesarias, como los tipos celulares, etc. Pero todo esto es para, como yo le decía, para que comprendamos cómo se configura el sistema nervioso y que después usted vaya dando cuenta de que efectivamente el sistema nervioso central y el periférico son cosas distintas, tienen distintos tipos de células, se regeneran de manera distinta, uno efectivamente tiene capacidad de regeneración y otro no. Y hay algunas cosas o cabos sueltos que van a quedar. Quien quiera salir de esa duda, yo le invito a que lea un texto, por ejemplo, de histología, ¿ya? Algún texto de histología o algún texto de neuroanatomía. El que quiere saber si considera que es enredado, no lo lea, porque nosotros vamos dirigiéndonos a otra parte. Nosotros vamos básicamente a la constitución del nervio espinal. Que usted más o menos lo conoce, vamos a tratar de avanzar rápido esto para que podamos llegar rápidamente a la constitución de los nervios. Hemos entendido cómo se configura la médula espinal y que finalmente lo que quise entregarle es que entienda por qué la sustancia blanca se llama así, por qué se ubica externamente, por qué la sustancia gris es interna y cómo se configura, por qué da la forma esa de mariposa, ¿cierto? Con un asta anterior, un asta con dos cuernos, anteriores y posteriores, o un cuerno intermedio, y ese cuerno intermedio o lateral finalmente es autónomo, ¿cierto? Se entenderá entonces de que los núcleos o las columnas nucleares de la médula espinal, que se llaman intermedio lateralis o intermedio laterales, que se ubican aquí, son todas autónomas, ¿vale? De ahí se configura entonces la emergencia o la entrada de un axón de tal forma de que configuramos nervios. Y por ahí conversaba, me parece que con un estudiante, y no con todos, de que hay que hacer una diferencia entre lo que es una aferencia y una eferencia. A ver si lo conversamos con ustedes, ¿cierto? Porque me hizo una muy buena pregunta. Y finalmente me dice, las células, entiendo que las células que están en el asta anterior, de la médula, son motoras. Y como son motoras deben llegar a un lugar, ¿cierto? Y finalmente la emergencia de un nervio desde la médula espinal hacia un lugar exterior, lejano, se denomina eferencia, ¿ya? Es decir, que las eferencias son señales que descienden del sistema nervioso central y que finalmente van en búsqueda de una estructura que está lejana a él. Por ejemplo, un músculo, una articulación, un cartílago, un uso neuromuscular, lo que sea. En cambio, las aferencias, que están configuradas por una neurona pseudomonopolar, que también dijimos de cómo se configuraba, y que está derivado de las crestas neurales, son aferencias puesto que éstas ingresan estímulos al sistema nervioso central. Y eso se denomina una aferencia. Eso quiere decir de que el estímulo comienza en un lugar periférico, en un receptor de la piel, por ejemplo. Y ese estímulo finalmente ingresa al sistema nervioso. Por eso que esta aferencia hace que las vías vayan en ascenso. Llegan a este lugar y ascienden hacia la corteza cerebral, hacia el tálamo, hacia donde sea, pero dentro del sistema nervioso central. Por lo tanto, una aferencia y una eferencia son distintas. Y son distintas además a nivel celular porque tienen distintas neuronas. Las aferencias mantienen neuronas pseudomonopolares, ¿cierto? No todas, más bien la primera neurona de la vía. Y las eferencias mantienen en general neuronas multipolares. Ahí habíamos quedado nosotros la última vez, ¿cierto? Los nervios espinales, una vez que se constituyen y entonces un brazo sensitivo ingresa a la médula espinal y el brazo que es motor o las raíces motoras egresan y se van, se unen formando un nervio espinal. Y el nervio espinal entonces se entiende como mixto, ¿ya?
Y aquí viene una definición que la va a encontrar en un texto o en otro, pero la idea es que lo comprendan. Los nervios espinales se dicen que son mixtos, pero son simples. En otros textos le dirán que los nervios espinales son complejos. Yo me quedo más con la idea de que son complejos, pero son más simples que los nervios craneales. A eso se refiere cuando hablan de nervios que son simples. Pero son complejos. ¿Por qué? Porque no solo son sensitivos y motores, sino que además tienen incorporadas las fibras que son autónomas. Y por lo tanto el sistema nervioso autónomo, y sobre todo el simpático, va a estar incluido en estos nervios. Y por lo tanto va a interactuar con otros ganglios para formar otro tipo de nervios. Por lo tanto van fibras motoras, fibras sensitivas y fibras autónomas. Y las fibras autónomas también se dividen en sensitivas y motoras. Pero ahí se subdividen, porque las fibras autónomas, si son motoras, tendrán que ir, por ejemplo, a mover músculo liso. Y usted tendrá motilidad intestinal, por ejemplo. Entonces hablaremos de unas vías eferentes somáticas, pero autónomas. Somáticas, ¿cierto? Porque finalmente van a musculatura lisa. Pero también podría ser que son estructuras que son viscerales, pero que vayan, por ejemplo, no a musculatura lisa, sino que, por ejemplo, a una glándula sudorípara, y no vayan a una musculatura lisa visceral, sino que a una glándula sudorípara, a hacer una piloerección. Y también eso es autónomo, y también es simpático. Y por lo tanto, esas vías son distintas a las motoras comunes autónomas. Si son sensitivas, ahora las cambiamos, si son sensitivas y autónomas, también vamos a tener vías que se denominan cortas, sensitivas cortas y sensitivas largas. Y algunas van a ir, por ejemplo, para dar sensibilidad o registro de estiramiento de un músculo. Porque ese registro de un estiramiento muscular tendrá que ser registrado a nivel sistema nervioso. Pero esa sensación es distinta al dolor. Entonces, mantenemos conceptos como son propiocepción, ecterocepción o dolor, que son cosas distintas y son neuronas distintas, pero son todas vías sensitivas. Nosotros estamos diciendo que las vías además sensitivas que son autónomas, forman reflejos. Y ese reflejo puede ser corto o largo. Ya lo vamos a analizar neurona por neurona. ¿Cómo se constituye un nervio espinal? Raíces posteriores sensitivas, raíces anteriores motoras, se unen formando un nervio espinal y un ganglio asociado al nervio espinal, que es el ganglio espinal, pero que es solamente de las vías sensitivas. Y forman un nervio que es compuesto, ¿cierto? Mixto. Y una vez que se constituye como tal, da ramos. Y aquí viene el primer concepto de importancia en el sistema nervioso periférico. Son ramos nerviosos y no ramas. A pesar de que los textos también lo unifican como el criterio y hablan de ramas. Por ejemplo, el mismo Rubier para hablar de nervios. Pero eso no es así, eso ha cambiado y las ramas son solamente de arterias. ¿Vale? Ni siquiera de las venas, solo de arterias. Por lo tanto, una vez que nosotros comencemos a hablar de nervios, tenemos ramos. ¿Ya? Y los ramos que emergen de los nervios espinales van a ser por ejemplo, que se denominaba sino vertebral. Ahora se denomina ramo meningio. El ramo meningio del nervio espinal. El ramo meningio del nervio espinal es un ramo importante, porque le da inervación a la misma área donde emerge el nervio espinal. Es decir, que se devuelve un ramo, una vez que emerge de la columna vertebral, un ramo se devuelve y le va a dar inervación sensitiva, sobre todo, y también autónoma, a los vasos que se ubican a este nivel, a los mismos segmentos medulares y a la columna vertebral del nivel. O sea, se vuelve uno y comienza a inervar esta región. Ese es el ramo meningio nervio espinal. Y entonces, ¿cómo está constituido? Por una pequeña raíz que es espinal, porque viene del nervio espinal, y una raíz que viene de un ramo de comunicación
de esta estructura que es la cadena simpática laterovertebral, que es el ramo comunicante gris. Es decir, el ramo comunicante gris mantiene otra raíz que se une con la raíz espinal para la conformación del ramo meningio. Luego, el nervio espinal continúa como tal y se divide en ramos que son posteriores y anteriores. Los ramos posteriores se van a dirigir hacia el dorso del cuerpo y van a organizarse de manera metamérica para formar inervaciones mixtas, motoras y sensitivas. Y luego los ramos anteriores también son metaméricos, también va a ser uno bajo el otro, pero esto para formar plexos. ¿Para qué? Para llegar a inervar estructuras que deben ser ricamente inervadas, es decir, deben llevar muchas fibras sensitivas o motoras a un área más bien lejana y pequeña. Por lo tanto, tenemos plexos que se denominan cervical, plexo que se denomina braquial y un plexo, se puede dividir, pero lo llamamos lumosal. 3 plexos somáticos. Solamente con los ramos o con las divisiones anteriores y neuroespinal. ¿Ya? Se entiende entonces, y esto creo que lo dijimos en la clase anterior, la del semestre pasado, que los ramos posteriores y los ramos anteriores neuroespinal son mixtos. Es decir, que ambos llevan inervación sensitiva y motora. Eso quiere decir que un nervio, por ejemplo, posterior, un ramo posterior, imagínense el cervical 3. C3, base posterior, entrega fibras motoras para los músculos de la región del cuello, musculatura profunda del cuello posterior, y después emerge como un nervio sensitivo. Van entregando sus fibras a distintos niveles. Y eso es algo que es muy interesante porque los nervios después se van a organizar en algunas ocasiones, y no en pocas, en inervación que se entrega primero, por ejemplo, a nivel motor, y después se entrega a nivel sensitivo, y tiene distintos nombres, pero es el mismo nervio. Entonces, un nervio, por ejemplo, como el músculo cutáneo del plexo braquial, se llama músculo cutáneo, de hecho, porque inerva primero a nivel motor, el músculo de la región del brazo, y después aparece, emerge en la región antebraquial y se comienza a llamar nervio cutáneo antebraquial lateral. Pero es el mismo nervio. ¿Ya? Ramos posteriores se organizan metaméricamente, ramos anteriores forman plexos. Y fíjense ustedes cómo los ramos anteriores no solamente forman plexos, sino que se llevan inervación simpática. Aquí vamos a tener lo siguiente. Esta cadena, que se denomina cadena simpática laterovertebral, que son un conjunto de ganglios que están formados también en las crestas neurales, y que le corresponde un ganglio a cada segmento medular. Un ganglio a cada segmento medular. Pero su formación, y derivada de otra región, que es la cresta neural, se fusionan algunos ganglios. Entonces, en estricto rigor no se sabe cuántos ganglios son, porque eso depende de cada persona. Se fusionan y siempre hay menos ganglios que un número de segmentos medulares, que son 31. ¿Ya? Eso significa que puede haber, qué sé yo, 18 nada más. Pasando desde el cuello hasta la región del coxis. Y uniéndose a nivel del coxis, ambas cadenas simpáticas. Esas cadenas simpáticas mantienen el soma de una neurona en el sistema articulatorio simpático. Ya vamos a ver cómo se organiza esto. Pero esta cadena, ¿por qué es importante? Porque interactúa con el nervio espinal. Interactúa de tal forma que el nervio espinal le entrega un ramo comunicante blanco y en la cadena laterovertebral le entrega un ramo comunicante gris. El ramo comunicante blanco se llama así porque tiene mielina y se ve blanco y grueso. El ramo comunicante gris es fibras amielínicas. ¿Se acuerdan que dijimos cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cierto? Dijimos que la fibra amielínica era más lenta. Bueno, efectivamente son más lentas porque en general llevan, por ejemplo, sensación dolorosa, visceral. ¿De acuerdo? En este caso, también es autónomo. Las fibras grises
provienen del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Y se incorporan al nervio espinal. ¿Para qué? Para llevar el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, simpático, a través del nervio espinal, llevarlo a través del plexo y llevarlo a la punta del dedo. Entonces, tenemos el ramo meninge, el nervio espinal, con su constitución en dos pequeñas raíces, un ramo posterior del nervio espinal, un ramo anterior del nervio espinal y la constitución de la cadena simpática laterovertebral, que se puede ver, no es algo nosotros que tuvimos práctico, que usted lo contestaba, y si usted no lo vio en los próximos prácticos, usted tiene que verla, tiene que ver la cadena laterovertebral. Y también se ven los ramos comunicantes blancos y grises dentro del cadáver, se pueden ver. ¿Ya? O sea, no es algo que usted solamente lo tenga que estudiar en un texto. Los ramos dorsales de los nervios espinales. Una vez que nosotros hemos entendido que los ramos posteriores, los ramos dorsales, son mixtos, se dirigen metaméricamente, entonces se comienzan a organizar de esta manera. Y comienzan a emerger, básicamente por la fascia, perforan la fascia profunda, y por lo tanto se comienzan a ser superficiales. Y cuando son superficiales y perforan la fascia, son llamados ramos cutáneos. ¿Ya? Porque van a la piel. Pero antes dieron inervación motora. Por lo tanto, siempre usted va a ver que las descripciones dicen el nervio C1 le da inervación a los músculos, ramo posterior C1 le da inervación a los músculos del cuarto plano de la nuca, al oblicuo mayor, al recto posterior mayor, etcétera, etcétera. Cuarto plano de la nuca. Pero después emerge dando una inervación sensitiva a una pequeña región de 1 o 2 centímetros cuadrados del occipucio, o sea, de la región cercana al occipital, sensitiva. Y ahí cuando el estudiante dice, pero no, si no ha entendido lo otro, dice, ¿y de dónde sacó ese nervio, inervación sensitiva y motora? Porque después el conflicto del estudiante es que se confunde y piensa que, por ejemplo, los plexos dan inervación motora y los ramos posteriores dan inervación sensitiva, porque eso lo escucha el profe. No, eso es las raíces del nervio espinal. Los ramos es después que están constituidos y se dividen. Ya llevan información de ambos. Ramos de nervios espinales, vamos a pasar rápidamente esto, porque esto lo vimos anteriormente, pero dijimos que en general se organizan metaméricamente, de inervación sensitiva y motora, y se organizan de la siguiente forma a nivel cervical. Los ramos del primer nervio cervical y el segundo son los más importantes. El primer nervio cervical porque da inervación motora a los nervios, perdón, a los músculos del cuarto plano, y da un pequeño inervación sensitiva a la región del occipucio. El segundo nervio, que se denomina suboccipital mayor, o suboccipital, o nervio de Arnold, es el nervio más amplio de los ramos posteriores de la región. Y también dijimos en algún momento de que daba una clínica bien particular, porque este emerge entre el atlas y el axis, se va hacia posterior, cruza el cuarto plano, no lo inerva, en dirección al tercero, cruza el cuarto plano, miren, ahí va, en dirección al tercero, inerva los músculos del tercer plano, y después emerge por la región del occipital y da una inervación a la región posterior del cuero cabelludo, sensitivo, dolor. Entonces, ese nervio, cuando existen, por ejemplo, artrosis, procesos de artrosis de la columna cervical alta, es comprimido y entonces da una neuralgia de Arnold, una neuralgia suboccipital muy característica que los neurólogos lo saben muy bien. Eso creo que incluso les conté la historia de un neurólogo que vino a la universidad y me pidió que le mostrara ese nervio. ¿Ya? El resto, el C3, C4, C5, C6, C7, C8, son nervios que van a ser metaméricos y van a dar territorios de inervación finalmente cutáneos, musculares y después cutáneos. ¿Cuál es la gracia? Solamente de mencionar que existen por posterior territorios de denervación, o sea, sensitivos sobre todo, territorios de que no están cubiertos por los nervios posteriores a nivel sensitivo. Y por ejemplo dan
C4, C5, C6, solamente nervios que son motores y no da nervios